A partir de ahí, Ucrania reforzó masivamente el ejército ucraniano en la región de Donbass y en la frontera con Crimea. Y en septiembre de aquel año 2021, Rusia llevó a cabo los ejercicios Zapad 21 que, porque claro, bueno, vamos a ver, los rusos tontos no son, se dieron cuenta de este movimiento ucraniano y porque además coincidió con las maniobras de la OTAN en el Báltico y el Mar Negro. Es decir, Zelensky desplaza su ejército y lo refuerza en la frontera con el Donbass y en la frontera con Ucrania, y al mismo tiempo la OTAN se dedica a hacer maniobras en el Báltico y en el Mar Negro. Si tú estás en Moscú, a lo mejor te da por pensar que eso tiene algo que ver contigo, digo yo. Bueno, pues en aquel momento Rusia llevó a cabo los ejercicios Zapad 21 que se celebraban cada 4 años. Esos ejercicios se hicieron en Bielorrusia y cuando finalizan en octubre, ya en ese momento, octubre del 21, Rusia dejaron material y algunas tropas cerca de Bielorrusia en el distrito militar del este y la mayor parte del equipo que se guardó allí para una maniobra planteada con Bielorrusia para, creo que fue febrero del 22, pero que ya era conocido, que estaba planificado con anterioridad. A partir de ahí, de ese momento, Europa y especialmente Estados Unidos interpretaron esto como un refuerzo de las capacidades ofensivas contra Ucrania. Bueno, más que ofensivas, pues se tendrían que haber interpretado como algo defensivo, porque es que era Ucrania y la OTAN los que estaban presionando en la frontera rusa. Bueno, pero el jefe del Consejo de Seguridad de Ucrania dijo que en ese momento no se estaban realizando preparativos para la guerra por parte de Rusia. Hablamos de enero del 22. El equipo dejado por Rusia en octubre no estaba destinado a una operación ofensiva. No existían los recursos ni la planificación necesarios para desarrollarlo. A partir de ahí, desde fines de octubre del 21 hasta principios de ese año, Estados Unidos advirtió sobre una ofensiva planificada por parte de Rusia, mientras que Ucrania venía repitiendo, como he dicho, el presidente, el ministro de Defensa y el jefe del Consejo de Seguridad de Ucrania, que no era así. Diciembre y enero del 21, enero del 22. Pero da igual, porque Biden, como el lorillo que es, repetía todos los días lo mismo, pero sin ningún problema. Perdón, pero es que se me va. A mí lo de cambiar las fotos y lo de hablar todo al mismo tiempo no puede ser. Bueno, pues a finales de enero del 22 la situación parecía evolucionar. Estados Unidos habló con Zelensky y se observó algún cambio. Ya a principios de febrero, otra vez Estados Unidos volvió a hablar de un ataque ruso inminente y comenzó a difundir escenarios de ataque. Anthony Blinken, este señor también es de la misma tribu que Zelensky, en el Consejo de Seguridad de la ONU explicó cómo se iba a desarrollar un ataque ruso según la propia inteligencia estadounidense. Ahora bien, ¿cuál es esa inteligencia estadounidense que nos lo explicaba todo cómo iba a ocurrir? Pues ahora lo veremos, porque no fue la CIA. Fue algo muy parecido a lo que yo cuento en mi libro que les he dicho que saldrá el mes que viene de Ayn Rand y Leo Strauss, que cuento en la parte de Leo Strauss sobre los neoconservadores y el nuevo proyecto para un siglo americano y todo esto también cuento cosas muy curiosas. Bueno, pues por lo visto, la situación, esto es la misma historia. Además, fíjense que cuando en 2002-2003 nos empezaban a hablar de las armas de destrucción masiva de Irak, ¿se acuerdan de entonces? Las fuentes de inteligencia esas que tienen ellos. Bueno, pues resulta que eh, en aquel entonces, además que estoy haciendo memoria, en aquel entonces además fue Donald Rumsfeld el que entraba en contradicción con la CIA respecto de las armas de destrucción masiva. Y es que esto es un calco, porque Blinken hizo exactamente lo mismo que Donald Rumsfeld. En todo lo que precedió al conflicto en Ucrania, el comienzo de las hostilidades, pues resulta que no había ningún informe ni de analistas de inteligencia de la CIA ni de ninguna inteligencia occidental, pero sí lo había
de un equipo particular de Blinken que se llamaba el Tiger Team, el equipo tigre. Y bueno, pues en este momento, ahí unos expertos se inventaron un escenario con agenda política muy parecido al que acaba de publicar el Bill, que está sirviendo para que todo el mundo dé por sentado que existía un plan de invasión de Europa y que hay que rearmarse y montar 20.000 ejércitos por todos los países de la Unión Europea en la situación tan económica tan complicada que tenemos, ¿no? Bueno, pues así nació el rumor de que los rusos estaban a punto de atacar y el 16 de febrero Biden dijo que sabía que los rusos estaban a punto de atacar. Se le preguntó cómo sabía eso. Bueno, pues respondió que Estados Unidos tenía muy buenas capacidades de inteligencia, pero no se refería ni a la Oficina de Inteligencia Nacional ni a la CIA, porque ninguna de estas dos fuentes había dicho absolutamente nada. Y fue ese mismo día, el 16 de febrero, cuando hubo un aumento exagerado de la ruptura de los acuerdos de alto el fuego, porque a lo largo y ancho de toda la línea de contacto en el Donbass, la artillería ucraniana, el ejército ucraniano, abrió fuego de un modo masivo como nunca se había producido. Aquello empezó el 12 de febrero de 2022. A partir de ese momento, cuidado porque esto provocó la primera gran ola de refugiados en este momento reciente desde las repúblicas de Lugansk y Donetsk, que según luego los occidentales es que estaban secuestrando niños ucranianos. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurrió? Que a partir de ahí, el día 12 de febrero fue como cuando se abrió fuego de artillería y fue en una escalada en crecimiento hasta el día 16. ¿Quién dice esto? Pues lo dice la misión de la OSCE en el Donbass, porque hacían informes diarios y son los propios inspectores de la Organización para la Cooperación y la Seguridad en Europa los que lo dicen así. No es un invento de la propaganda rusa, ni me lo estoy inventando yo. Esa era la fase inicial de la ofensiva contra el Donbass. Y cuando el fuego de artillería ucraniano se intensificó, fueron los gobiernos de las repúblicas autónomas de Donetsk y Luhansk los que decidieron evacuar a la población civil hacia Rusia, y Sergei Lavrov en una entrevista dijo que había más de 100.000 refugiados que habían tenido que ser evacuados de ambas repúblicas hacia Rusia. Y esto en Rusia fue visto como una operación a gran escala para acabar con ambas repúblicas autónomas. Como vemos, la historia no es como se la inventan los mal llamados medios de comunicación occidentales. En este momento, las consecuencias de estos 4 días de incremento de los ataques de artillería y de ese principio de ofensiva pusieron a Putin ante la decisión de qué hacer. Porque evidentemente la ciudadanía rusa y la televisión rusa no estaban callados, porque aquí, si se dan cuenta, siempre que se habla de la televisión rusa o de algún locutor ruso o de algún periodista y tal, siempre se les sitúa como algún tipo de propagandista del Kremlin, como si los sinvergüenzas que están aquí en los medios de comunicación no fueran propagandistas de toda la basura que ellos esparcen. Luego se ofenden cuando les llamas cómplice de los genocidas y de los criminales. Bueno, no tenéis vergüenza, es lo que no tenéis. Perdón, pero me caliento. Bien, pues para Putin estaba claro que intervenir solo para ayudar a las repúblicas o invadir Ucrania tenía que tomar la decisión que he explicado antes. Tomó la decisión máxima, porque Occidente iba a reaccionar igual con las mismas sanciones masivas y, por lo tanto, lo primero que hizo en un primer momento fue reconocer la independencia de las dos repúblicas que se había negado a reconocer 7 años atrás, y a partir de entonces podía invocar el artículo firmó un tratado de amistad y cooperación con las dos repúblicas, que en ese momento jurídicamente ya para Rusia eran estados independientes, y en ese momento podía invocar el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas,
que le permitía intervenir para asistir a las dos repúblicas en el marco de la defensa colectiva y la legítima defensa, creando la base legal para su intervención militar. Como vemos, constantemente hay una obsesión rusa por el cumplimiento de las normas por parte de actuar siempre amparados en la ley. Bien, pues Putin no solo ayudó a las dos repúblicas, sino que atacó a toda Ucrania porque eran las opciones que tenía, ¿no? Eso bien, nunca dijo Putin que quisiera apoderarse de Ucrania. Ha dicho siempre dos cosas: la destrucción de toda la capacidad ofensiva como enemigo de Ucrania respecto de Rusia, y ahora también veremos por qué, y la llamada desnazificación, que en la práctica equivale a desactivar a las milicias paramilitares que se han armado, que mm, por mucho que la propaganda diga, no son más que una panda de macarras ultras de campo de fútbol, ni neonazis, ni utilizan toda esa parafernalia porque es lo peor que se les ha dicho que se puede ser y ellos lo asumen, pero no tienen nada que ver con ningún tipo de contenido ideológico. Son los típicos guarros que tenemos por las ciudades de cualquier tipo de hooligan, de cualquier tipo de movimiento radical.